Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más, un gusto estar aquí con ustedes. Hemos llegado a un punto importante de estas presentaciones. Punto interesante porque el tema que vamos ahora a encarar es un tema muy complejo, muy complicado. No es un tema fácil, es un tema de mucha controversia. Hay muchísimos puntos de vista de todos lados. Hay dos posiciones muy fuertes, muy potentes, digamos. Una que es a favor y la otra en contra. Y es un tema preocupante porque tiene muchas facetas. O sea, no lo vamos a poder desmenuzar como queremos en unos pocos videos. Y les prometo que con el tiempo voy a crear, posiblemente creo un canal específicamente para hablar de este tema. Que es el tema de las drogas. El tema de las drogas y el tema del narcotráfico. Dos temas muy unidos, pero muy diferentes. Y la razón que les digo que es muy controversial es porque en este tema de la droga y del narcotráfico se mezcla muchas cosas en conjunto. Es como todo un encuentro de emociones y de ideologías y de pensamientos y de tragedia, de violencia, de política, de corrupción, que es muy muy profundo en muchos lugares. Porque tenemos el drama social, que es el drogadicto, tenemos el drama social del individuo que consume la droga, tenemos el drama delictivo, que es el negocio en sí de vender la droga, de proveer la droga a esta gente. Y tenemos la controversia que viene detrás de ambos. O sea, desde el punto de vista, si hablamos de los drogadictos, es un drama humano, es un drama social, es un drama de salud, es un drama psicológico, es un drama psiquiátrico, es un drama que envuelve mucha emoción, y que es muy delicado, sobre todo para todos aquellos amigos y amigas que tienen familiares o amigos o personas o han conocido o conocen gente que está envuelta en el tema de consumo de la droga. Es muy difícil. Esa es una parte. Y luego tenemos la otra parte, que es la parte del narcotráfico, o sea, la parte del negocio de la droga. El negocio de la droga es muy complejo. O sea, se produce, se cultiva, se produce, se transporta, se vende. Ese es el negocio en sí, ¿no? Ese es lo básico. Pero detrás de todo ese, digamos, simple negocio que es, porque es una sustancia, hay tremendos dramas, porque hay tremendos dramas de violencia, hay tremendos dramas de corrupción, hay tremendos dramas de política, tremendos dramas de ideologías. Tenemos un montón de gente que alega que la droga se debe de legalizar. Tenemos otra cantidad de gente igual que opina al contrario, que la droga se debe penalizar. Tenemos, ¿te acuerdas?, el consumidor, que tiene su propia ideología de que él o ella, sobre todo si son adultos, deben de decidir qué es lo mejor para ellos. Tenemos los gobiernos que quieren imponer sus reglas y sus formatos. Entonces, las controversias son inacabables, o sea, nunca se va a acabar este tema. Y es lo que quiero un poco hablar de esto. No lo voy a poder profundizar tanto en estos videos como a muchos de ustedes a lo mejor lo van a querer, pero les prometo que sí lo vamos eventualmente a hacer en un canal específico para esto, porque es muy amplio, Pero sí les quiero tocar algunos temas relevantes, algunos temas importantes, para no dejarlo, porque una vez que termine el tema del narcotráfico quiero continuar con otros temas que son más relevantes y más importantes para hoy en día en nuestra sociedad. Particularmente para usted, amigo o amiga que vive en nuestros países. Pero le quiero hacer una pequeña presentación del tema. ¿Y cómo puedo hablar del tema de la droga? El tema de la droga yo lo conozco muy bien desde adentro y desde afuera. En el punto de vista que cuando yo les comentaba, si ustedes me han seguido en los videos anteriores, yo estuve, cuando era la policía en Los Ángeles, estuve mucho tiempo como agente encubierto, trabajé el tema de la droga desde la calle, muy pequeño. O
o sea, el consumidor, el narcomenudeo que uno le llama, ¿verdad? Y con la experiencia del narcomenudeo tuve yo la oportunidad de conocer el negocio del narcomenudeo callejero, digamos, de todos los días, pero también el tema del consumidor en sí. ¿Por qué? Cuando uno estaba trabajando en esa área, tenía que lidiar con ambos. Tenía que lidiar con el vendedor, con el pusher que le dicen en inglés, el que la empuja, digamos, el vendedor, pero también tenía que lidiar con el consumidor. Y cuando le digo que tenía que lidiar con el consumidor, no quiera que yo los arrestaba a los que usaban drogas, sino que simplemente convivía con ellos para ver su drama, para ver su situación, para que ellos eventualmente me indicaran quiénes eran los que vendían y así hacía. Le digo, esto es estrictamente profesional, no era nada emocional, no era nada, era una cosa que hacíamos, que nos gustaba, que lo conocimos, y lo conocí muy bien desde el punto de vista de la calle. O sea, conozco la calle bastante, conozco el tema, el drama de la calle, conozco el drama del consumidor y conozco el drama de la violencia, del vendedor, de todos los problemas que tienen los vendedores en la calle. Ese es uno. Y luego, que ustedes si han seguido mi carrera y saben mi historia, yo estuve mucho tiempo en el gobierno federal, en el servicio del gobierno federal de Estados Unidos como agente especial, y tuve oportunidad de ya trabajar en el narcotráfico a nivel internacional, a nivel grande, en el que se manejan los serios problemas del narcotráfico. Aquí ya no se lidia tanto con el tema de la calle, no se lidia con el consumidor, con el pusher. Ya aquí se lidia en la situación de producción grande, se lidia con el tema de digamos, transporte de grandes cantidades y por supuesto el negocio de grandes cantidades, en el que existe una gran cantidad de riesgo y una mucho más grande cantidad de violencia, digamos, global, ¿no? Y ya voy a específicamente apuntar algunos de esos temas. Pero detrás de todo el negocio del narcotráfico también debemos de reconocer que hay un gran interés económico enorme, tremendamente, le digo, son miles y miles y miles de millones de dólares anuales que genera el negocio del narcotráfico. Entonces, este negocio atrae por su naturaleza a millones de personas alrededor del mundo ansiosas de hacer dinero. Y en él se cuelan una sección muy amplia de todas las sociedades del mundo. Y cuando le digo de todas las sociedades del mundo, le digo que el tema del narcotráfico es infinito, el tema del narcotráfico es inacabable, el tema del narcotráfico es perdurable y que va a subsistir por siempre, porque, le vuelvo a repetir, volvemos a lo que comenté, es tan controversial y como hay dos ideologías tan opuestas, una que dice que hay que legalizarla, otra que dice que hay que suprimirla y controlarla, esos nunca se van a poner de acuerdo, eso no va a suceder en esta historia, es un drama desafortunadamente real y eso. Ahora vamos a ponernos desde el drama, y quiero analizarlos un poquito, vamos a ponernos desde el drama que el narcotráfico en sí genera. El narcotráfico genera tremendas olas de violencia en todos los países, mucho más problemático que la venta. Entonces sí se han hablado de muchas soluciones, ya las vamos a comentar. Soluciones de que se debe legalizar, que hay que quitarle el negocio a los narcotraficantes, que el gobierno lo debe controlar, que si se legaliza la droga es mucho más fácil porque se cree que al quitarle el negocio de la droga a los narcotraficantes, ellos se van a desaparecer y entonces todo el mundo va a poder usar la droga y el negocio no va a estar. Esa es una ideología. Vamos a hablar a favor y en contra de eso para que vea los puntos de vista que hay. También tenemos el otro punto de vista del consumidor, que apela a la sociedad, que la droga no es tan mala, que debía ser permitida porque la comparan con el consumo de bebidas alcohólicas, de alcohol y demás. Vamos a hablar un poquito de eso, pero el tema también que vamos a encarar un poquito, y le digo, no nos vamos a profundidad porque no tenemos suficiente tiempo aquí para en estos videos, pero también vamos a hablar del gran drama humano de la corrupción. O sea, la millonada de dólares que causa esto atrae a mucha gente que no tiene valores morales, que no tiene ética. Entonces se envuelven en el negocio del narcotráfico y han cambiado la dinámica, porque detrás de toda esta millonada de dólares que genera
anualmente en todo el mundo, en todos los países del mundo, no vamos a hablar de ninguna excepción, crea una gran angustia a mucha gente. Porque hay muchos ciudadanos, como usted y yo a lo mejor, que no tenemos nada que ver con el tema de la droga, que no nos interesa, que no nos llama la atención, sin embargo, pagamos muchas veces las consecuencias por el drama económico, el drama social, el drama de la violencia. Y hay países hoy en día que están catalogados como los famosos narcoestados, pero también están los narcoconsumidores, o sea, vamos a hablar de todo. Una de las posiblemente mejores razones que yo le puedo hablar a usted con autoridad del tema del narcotráfico es que yo vivo en el país consumidor más grande del mundo de todo, ¿no? O sea, creo que en algún momento les hice un comentario que Estados Unidos es una potencia mundial económica, que a pesar de tener el 5% de la población mundial, consume el 35% de todos los productos que se producen, que se manufacturan en el mundo. Entre ellos es la droga. O sea, aquí en Estados Unidos el consumo de droga es inmenso, es tremendo, siempre ha sido. Es apasionante la historia, yo la he estudiado desde el principio, de dónde empezó. Y le digo, si eventualmente tienen oportunidad de venir a otro canal que voy a crear para el tema de la droga, se lo voy a contar en detalle para que no olvidemos. Aquí nomás lo voy a tocar un poco, pero este país ha sido un país muy especial en el consumo de todo tipo de drogas, que comenzaron obviamente con el tema del alcoholismo, que ya lo vamos a tocar en una pequeña reseña. Pero el hecho de estar en un país consumidor tan grande como es Estados Unidos me da a mí una autoridad especial de yo conocer el tema muy bien. O sea, no es que les estoy hablando aquí, amigos y amigas, en esta plataforma para acusar a países en Latinoamérica, para decirle que la causa de la droga son los países productores, en lo absoluto. Es una simbiosis. El consumidor y el productor trabajan en conjunto. No hay uno sin el otro, ni el otro sin este mismo. Y eso hay que reconocerlo. Y sí, hay individuos que son demasiado extremistas en estas ideologías, que creen que si acabamos uno se termina el otro, si termina el otro se acaba uno. Y no es cierto. Ninguno de los dos se va a acabar en ningún momento, aunque se legalicen, aunque se controlen, aunque todo eso, porque siempre va a haber, porque estamos hablando de la mente humana, que a veces es incontrolable por individuos que no tienen la capacidad de controlarse a sí mismos. Vamos a hablar en el tema de la droga, vamos a hablar también del consumidor, que es parte inherente de este problema. Entonces, la dinámica es muy interesante en ese tema. Es muy complejo, es tan complejo el tema del narcotráfico como es el tema de la inseguridad y de la seguridad. Y ya ven los videos que hemos hecho, en cantidades de videos sobre el tema. Entonces no lo podemos tratar menos, pero sí lo vamos a presentar para que ustedes vean qué complejo es. Y una cosa muy importante que les quiero decir, que es sumamente importante, es la cantidad de cuentos y de mentiras y de mitos que existen además detrás de este tema del narcotráfico. Mire, yo durante mi carrera tuve oportunidad de hablar con muchísima gente, políticos, abogados, jueces, consumidores, narcotraficantes. Conozco de todo el arreglo. Y conozco también, o he tenido la oportunidad de hablar con muchísimas personas que no conocen del tema en la profundidad que la conocemos nosotros, pero que tienen su opinión. Porque en este tema le voy a decir, en este tema particularmente tengo gente que he conocido gente que siempre tiene una opinión muy interesante, a veces muy radical, a veces muy extremista, y que le falta conocimiento, le falta información. Entonces, una de las cosas que sí hemos visto, amigos y amigas, en este tema particularmente, es el mito, el cuento, la exageración, esas ideologías conspirativas de que cree que el narcotráfico es controlado por grandes poderes y que está utilizado para explotar a las minorías y que se manejan. Hay un poco de eso, pero no en el nivel en el que la gente lo entiende. Y es ahí donde hablamos, cuando hablamos de
de quién controla el narcotráfico o quién está interesado. Es ahí donde nos ponemos un poco en esa perspectiva global, porque, le vuelvo a repetir, todo mundo que está detrás de este negocio de narcotráfico está por una sola razón, amigos y amigas, y es el dinero. La cantidad de dinero que este negocio genera anualmente es impresionante. No hay otro negocio en el mundo que maneje tanto. O sea, ¿se acuerda que hablamos el tema de la venta de armas? Hablamos de digamos, la explotación de la gente, de la esclavitud, del trabajo de los inmigrantes ilegales, y eso es otro negocio enorme, obviamente, pero no se le alcanza ni se le acerca a la cantidad de dinero que genera el narcotráfico. Por lo tanto, como les decía, los intereses y las personas alineadas detrás del narcotráfico es impresionante. Si usted supiera muchas veces quienes están metidos, se sorprendería muchísimo. Nosotros los hemos visto, los hemos conocido, los hemos oído, y te digo, le vuelvo a repetir, están metidos en todos lados, sin excepción, en todos lados están metidos. Pero ¿qué sucede? Porque hay tanto embrollo entre todo esto, la gente tiende a generalizar. ¿Me entiendes? Sin la información generaliza. Y cuando se generaliza, generalmente se cometen errores porque quieren comparar naranjas con manzanas, manzanas con peras, y no es lo mismo. O sea, le digo brevemente aquí para que entienda, para que nos pongamos en la dimensión. El narcotráfico en Latinoamérica no es el narcotráfico en Estados Unidos. El consumo de droga en Estados Unidos no es lo mismo que el consumo de droga en Latinoamérica. Por razones económicas, por razones sociales, por razones políticas, no es lo mismo. No es lo mismo luchar contra el narcotráfico y contra la droga en Latinoamérica que luchar en Estados Unidos, que estar enfrentándolo aquí. Es otro nivel, se trabaja en otro nivel. Ya se lo voy a explicar más detenidamente. ¿Sabe por qué? Porque lo hemos hecho. O sea, conocemos los territorios. Una de las cosas más interesantes sobre mi carrera es que, a pesar, le digo, que he estado trabajando para el gobierno de Estados Unidos y que he sido agente federal aquí, también tengo mucha de la mentalidad nuestra latinoamericana y entiendo la mentalidad y la política de nuestra gente, de por qué está metida en el narcotráfico. Muchas cosas que muchas veces los estadounidenses no comprenden. No entienden, porque no entienden la economía de Latinoamérica, porque no entienden la mentalidad de Latinoamérica, porque no entienden. Entonces, aquí le voy a manejar ambos, le digo, y esto va a ser breve, pero le voy a manejar ambos puntos de vista para que entienda cómo se piensa en Estados Unidos, cómo se piensa en Latinoamérica. Y cuando hablo de Latinoamérica o de Hispanoamérica, o como a usted le guste que lo definamos, estoy hablando desde la frontera de Estados Unidos de México hasta Tierra del Fuego, que es una combinación de un poco de toda la ideología y la creatividad hispanoamericana, contra la creatividad anglosajona, y cómo se encuentran y se, digamos, se enfrentan con el drama social. El drama social, le vuelvo a repetir, que es la droga, el consumo en sí, y el tema violento y increíblemente, digamos, disparatado que es el negocio del narcotráfico. Los invito a que me sigan en los próximos videos porque creo que esto les va a interesar. Opiniones va a haber muchísimas, y les comento que creo que les voy a dar unos puntos de vista bastante interesantes. Amigos, amigas, un verdadero placer. Los espero. Creo que los próximos videos les van a interesar mucho. Creo que les pueden servir a ustedes para ustedes poder eventualmente entender desde un punto de vista muy distinto, porque generalmente la gente que ha trabajado en estos temas no, digamos, hace videos sobre el tema en la profundidad o en la dimensión en lo que yo voy a hablar. O sea, o lo defienden el tema del narcotráfico desde el punto de vista muy liberal, que quieren que se libere y todo, o lo atacan tremendamente. Aquí vamos a tratar de balancearlo, ¿ok? O sea, yo he estado de los dos lados y le digo, creo que tengo un criterio bastante amplio para poder hablar con propiedad.
Le vuelvo a repetir, el hecho de que estoy en el país consumidor más grande del mundo es una. Y además que he vivido, que conozco la mentalidad de nuestra gente, donde se produce la mayor cantidad de droga y donde se vende la mayor cantidad de droga, que por la mayoría termina aquí en este país, en Estados Unidos. Amigos, amigas, los invito a que nos sigan, los invito a comentarios y los invito a que nos veamos en los próximos videos. Un verdadero placer estar con ustedes, la verdad, siempre lo es, y creo que estos próximos videos se les va a ser muy interesante. Los esperamos, esperamos que les interese y nos vemos muy pronto.